En esta ocasión, pues tenemos un invitado especial siempre, a pesar de que es amigo también siempre de la escuela del tribunal. Y bueno, siempre estamos muy contentos de que sus trabajos puedan comentarnos aquí un debate, una discusión, y vamos a encontrarnos de que son puntos en común, como se están dando el mismo español y el socialismo europeo y latinoamericano, porque Fernando Reyes es también un continente de las ideas nacionalistas e instituciones de América Latina. Y no necesita mayor presentación, pero voy a recordar nada más algunos puntos muy específicos de su formación. Sobre todo, bueno, evidentemente para evidenciar el perfil de profesor que nos va a hablar de este tema, que es un tema, digamos, de metodología judicial, que es tan importante desde el punto de vista jurídico, pero cada vez más también desde el punto de vista social, sociológico e incluso pues, político. Entender la función judicial a partir del método. El profesor Rey nos va a hablar específicamente, bueno, él me pidió hablásemos que él hablara del método judicial sociológico, que seguramente hablará de muchísimas otras cosas. Y vamos a hablar precisamente de este tema el día de hoy. El profesor Fernando Rey es profesor catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y doctor del Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado desde noviembre de 2021. Profesor colaborador, título honorífico, esto lo quiero mencionar porque es un proyecto que sé que él quiere mucho, de la Global Open University México. Es autor de diversos libros. Quiero mencionar solamente un par recientes, libros recientes, La dignidad humana en serio, escrito sobre derechos fundamentales, porque además es un libro en México, editorial por Rúa 2013, y destacar el derecho antidiscriminatorio por la editorial Aranzadi Thompson Reuters, Pamplona 2019. Desde luego tiene varias decenas de capítulos de libros, de artículos en distintos temas. Quiero mencionar que en derechos fundamentales, instituciones públicas, autonomías territoriales, interpretación constitucional, prácticamente todo el espectro del derecho constitucional es del trabajo, es objeto del trabajo del profesor Rey. Y mencionar, bueno, también solamente destacar, ¿no? Algunas de las conferencias que he partido en distintas universidades de Lisboa, de Oporto, Florencia, en Roma, Madrid, Catania, Palermo, Siena, múltiples en Italia. En América Latina, decía yo, en la Pontificia de Lima, en Arequipa, en los límites de Santiago de Cuba, también en Estados Unidos, en Kansas, en Caraboso y Fort en New York, en Colombia, la Externado en Medellín, en la Unicinos y Católica de Porto Alegre, en la Iberoamericana de Asunción, en Arequipa, San Martín de Porres del Perú, y también en nuestro país, en luego en Querétaro, Guadalajara, en la UNAM, Tuxtla Gutiérrez, Anáhuac de Sur, en nuestra escuela judicial, que por cierto también estará en la Suprema Corte el día de hoy, de Justicia de la Nación. Y bueno, sin más, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez y poder escucharte y poder conversar contigo sobre este tema. Adelante. Pues muchísimas gracias a ti, Alfonso. Es un placer, tanto por estar en la escuela judicial de este tribunal, que es la capital del derecho electoral que se expresa en español en todo el mundo, no solo en América. No hay una institución como esta. Para mí es un honor participar en una actividad de esta casa, de esta benemérita casa, y también es un placer pues por la amistad con Alfonso, como queda claro, pero también con tantos amigos. Estoy sobre todo al magistrado Flavio Galván, mi admirado amigo, y tantos otros, ¿no? Que algunos de vosotros ya habéis tenido la escasa fortuna de escucharme antes. Sin embargo, estáis aquí empecinadamente. No os valoro el gusto, pero para mí es un placer veros, de verdad. Estamos además en el último desayuno. Sí. O podríamos decir ya en los pródromos del primer despertar. Bueno, me gusta. Y en esta ocasión pues me gustaría hablar con vosotros de interpretación judicial de un órgano como este, que es un órgano de justicia constitucional. En México, de alguna manera, podemos decir que todos los tribunales
son órganos de justicia constitucional, pero de modo auténtico está la Corte Suprema y estáis vosotros, ¿no? Y además, una casa que últimamente se ha caracterizado por su activismo, yo en la interpretación, ¿no? Por su apertura a dar soluciones nuevas a problemas viejos, a entender los textos de una manera incluso audaz y para algunos excesiva, ¿no? Recuerdo la última vez que estuve aquí en mayo del año pasado, estuve comentando la para mí muy sorprendente iniciativa presidencial de constreñir la interpretación de esta casa, ¿no? Me recordaba el referé legislativo, el intento de la Asamblea Nacional Francesa de sujetar a los jueces ordinarios, ¿no? Y era una cosa verdaderamente sorprendente y llamativa. En fin, hoy vamos a hablar, si os parece, de interpretación evolutiva, en este caso del estado de la cuestión en España, en mi país, porque quizá esto os ayude también a comprender mejor el canon de interpretación evolutiva en este país, ¿no? Porque, en definitiva, las categorías jurídicas que manejamos son sin duda fungibles, ¿no? Venimos de tradiciones comunes. No, en primer lugar, no es realista dudar ya. Don Fernando. Hombre, Javier, perdón. No conocemos. Hola. Digo, Javier. Estamos ahí con pared, qué gusto, qué alegría. Bueno, el doctor Gregorio lo conocéis, ¿no? Que Hoy estamos. sabía, pues porque tengo que dar la conferencia, si no me iba a echarme, ¿no? No puedo crear. En fin, digo, no es realista dudar ya de la justicia constitucional, de toda justicia constitucional, también este tribunal, como innovadora del ordenamiento jurídico, aun con matices y límites. Ya Savigny, en su sistema de derecho romano actual del siglo XIX, él decía, se lamentaba, él decía, si examinamos el uso que los jurisconsultos romanos hacen de sus propias reglas, frecuentemente traspasan los límites de la interpretación verdadera y entran en el dominio de la formación del derecho, de modo que sus interpretaciones extensivas, sacadas del motivo de la ley, corrigen no la expresión, sino la ley misma y constituyen verdaderas innovaciones. Es una vexata quaestio, ¿no? Tan antigua como la propia existencia del derecho, los límites de la interpretación creadora del juez. No hay duda de que existe un derecho normativo vigente y también existe un derecho judicial viviente. Del mismo modo que tampoco es posible impugnar el hecho de que junto a la Constitución escrita, más concretamente junto con la lista de los derechos fundamentales enumerados, listados o expresos en el texto, existe una Constitución no escrita y un conjunto de derechos fundamentales o derechos constitucionales no explícitos, no enumerados o implícitos, ¿no? La identificación de cuáles son estos derechos no es desde luego tarea fácil. Yo me he atrevido a sugerir que los derechos fundamentales nacen de dos maneras, tienen dos maneras, derechos constitucionales. Primero, por parto natural, es decir, los derechos constitucionales nacen con la Constitución y sus sucesivas reformas. El criterio de fundamentalidad de los derechos, lo que convierte un derecho en derecho fundamental, es precisamente la mayor fuerza normativa de la Constitución. En segundo lugar, sin embargo, los derechos constitucionales pueden nacer también mediante cesárea. En este caso practicada por vía de interpretación jurídica de la jurisdicción constitucional respectiva. Los derechos constitucionales nacen por cesárea. Es un hecho. A veces con forceps. Otra vez más fácil, ¿no? La justicia constitucional puede ampliar el contenido de un derecho ya existente, pero puede también negarse a hacerlo. Y esta negativa es también elocuente. Tiene una enorme potencia decisora. Por ejemplo, en España, en nuestro país, el Tribunal Constitucional se ha negado a otorgar el carácter de derecho fundamental, derecho constitucional, dejándolo como derecho legal, al derecho de transparencia de la información pública. Se ha dicho, no, ese es un derecho legal. Por tanto, el legislador tiene una amplísima
libertad de configuración, porque si hubiera partes de ese derecho que fueran constitucionales, eso introduciría un elemento de rigidez respecto de reformas legislativas futuras, ¿no? O, por ejemplo, el derecho de reagrupación familiar de los inmigrantes. Aquí el Tribunal Constitucional ha dicho, no, esto no es un derecho fundamental, no está en la penumbra del derecho a la intimidad familiar del artículo 18, apartado primero de la Constitución española. Y bueno, en todo caso, la justicia constitucional, se quiera o no, tiene la capacidad de innovar derechos fundamentales a partir de los derechos ya existentes y también de los principios y valores que la Constitución alberga. Las constituciones contemporáneas, las del siglo XX, están plagadas de una enorme densidad de valores constitucionales. Sobre el valor constitucional, escrito mucho y bien precisamente Javier Díaz Reborio en España. En realidad, solo la Constitución norteamericana es la única que no es tan expresiva en cuanto a la formulación de valores y principios. Eso no ha evitado que la Corte Suprema Federal haya encontrado todo tipo de derechos nuevos, pero es un dato que tenemos que tener en cuenta es normalmente en el tema de derechos fundamentales nuevos o de interpretación judicial evolutiva, miramos a Norteamérica, claro, porque en Norteamérica su anoréxico texto constitucional, que en realidad es un contrato entre la Federación y los estados y poco más, su anoréxica constitución, que es del siglo XVIII, ha permitido una creación de derechos fundamentales y un desarrollo de la literatura sobre este tema, porque en Estados Unidos este tema de los límites de la creación judicial de derechos y el de los límites entre el Poder Federal y los Estados son sus dos temas de familia, ¿no? No salen de estos dos temas, pero no salen en ningún momento. Cada tiempo, yo recuerdo haber estado en el 96 ahí en Kansas, precisamente comenté una sentencia, Lawrence contra Texas, y estaban discutiendo el nuevo federalismo norteamericano, el nuevo, en el año 86, que por supuesto ya hay otro nuevo, habrá un requete nuevo, nuevísimo, cada 5 años hay uno nuevo. Es como la constitución de la Universidad de Salamanca, que cada 50 años celebra el centenario de la Universidad de Salamanca, ¿no? ¿Quién se les acota el tiempo? No, bueno. Entonces, ¿qué ocurre con este tema? Cuando uno estudia el tema de la intervención judicial, rápidamente nos vamos a Estados Unidos, a sus debates, porque es donde allí es el más fecundo, pero es el menos útil, en realidad, para cualquier país que no sea Estados Unidos. Es un asunto familiar, porque nuestros sistemas constitucionales son totalmente diferentes. Nosotros tenemos textos constitucionales hiperpoblados, pero no digo ya las constituciones mexicanas, la federal, no digo de la Ciudad de México, donde ahí te puedes encontrar absolutamente de todo, con esas sopas en las que te han metido todos los ingredientes, y pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay de todo, ¿no? En fin. Muy bien. Más concretamente, también en otro trabajo he sostenido que en general la interpretación judicial evolutiva o sociológica que amplía el contenido de los derechos y produce como resultado los llamados, de modo muy expresivo pero impropio desde el punto de vista técnico, nuevos derechos. Digo, esta interpretación que crea nuevos derechos, entre comillas nuevos, abarca en su seno en realidad 3 tipos o modalidades de manifestación, que yo he llamado derechos implícitos, derechos conexos y derechos transformados. Los derechos implícitos, en ellos habría una expansión natural del contenido de un derecho explícito por su aplicación a supuestos fácticos nuevos en el futuro, una vez aprobada la norma. No se estaría en realidad en presencia de un derecho nuevo, sino de una ampliación de un derecho ya existente. Por ejemplo, el derecho frente al ruido, a los malos olores, las emisiones medioambientales agresivas, en Europa se construye a partir del derecho ya existente de la intimidad personal, en la medida en que eso afecta el ruido, los malos olores, etcétera, afecta el pacífico ejercicio del derecho a la intimidad en tu propio domicilio. Entonces, no sería el derecho frente al ruido molesto un derecho nuevo en puridad, sino una facultad nueva de un derecho ya existente, el derecho
a la intimidad de domicilio, etc. En el caso de los derechos conexos, el juez constitucional aprecia la existencia de derechos cuya aplicación se revela puntualmente necesaria para dispensar la máxima efectividad a otros derechos ya reconocidos. Por ejemplo, el derecho a no ser extraditado de un país o expulsado respecto del derecho a no recibir torturas o penas y tratos degradantes. El caso Schering contra Dinamarca de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el que el Tribunal Europeo vino a decir, no, contra Inglaterra, ¿no? Usted no puede extraditar a un delincuente buscado, perseguido y cuya extradición solicita a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se permite la pena capital, pero en el Reino Unido no. Y por tanto usted no hay un derecho, digamos, el derecho a no ser deportado en estos casos está conectado. En ocasiones el Tribunal de Derechos Humanos dice par ricochet, por carambola. A veces también se dice derecho a alcachofa, o yo llamaría derechos cereza, ¿no? Hay las cerezas que sacas del cesto, sacas unas cuantas y van enganchadas otras, ¿no? Pues sí, derechos conexos. Y el tercer tipo, que es el más interesante, claro, de derechos nuevos, falsamente nuevos, es los derechos transformados. En este caso, a veces el juez constitucional utiliza la idea del cambio en una determinada parcela de la realidad social, de la opinión pública, un cambio de la moralidad colectiva sobre un derecho, no para ampliar el contenido de un derecho ya reconocido, sino para cambiar de modo radical la interpretación tradicional que se venía manteniendo sobre ese derecho. Estos derechos son, en realidad, es el cambio de interpretación de un derecho que ya existe. Por eso no es un derecho nuevo, es una interpretación nueva, radicalmente nueva, sobre un derecho ya existente. En Estados Unidos está plagado la historia, ¿no? El derecho a mantener relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas y en privado. Hasta 2004, en Texas contra Lawrence, ¿no? Se venía manteniendo que la 14ª enmienda no contenía este derecho. Antes, hasta esa fecha se decía que no, y a partir de esa fecha se dice que sí. Se interpreta radicalmente la enmienda, ¿no? No es siempre fácil decidir o identificar cuándo un derecho transformado en realidad no es un derecho radicalmente nuevo. Cuando el ius dicere del juez se transforma en ius facere del juez. Este es un punto, este es el punto, ¿no? Este es el punto. Bien, un tema muy interesante, pero yo me voy a contraer básicamente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Que es muy interesante. Hay una jurisprudencia reciente en la que el Tribunal Constitucional Español utiliza la doctrina, el tribunal dice canadiense, pero en realidad es inglesa. Esto pasa porque la gente no acude a los textos originales. Pero bueno, es una doctrina inglesa sobre Canadá, sí, pero inglesa, pero bueno, ahora veremos. Del Living Tree Constitution, la Constitución como un árbol vivo. El Tribunal Constitucional ha utilizado en 3 ocasiones esta doctrina, él dice que es canadiense, para crear derechos nuevos, porque además el Tribunal Español dice, sí, estamos creando un derecho nuevo. Y estos son 3 casos sobre asuntos inflamables desde el punto de vista ideológico, como son el matrimonio homosexual, el derecho a recibir una prestación de ayuda a morir en contexto eutanásico, como saben, esto es válido en España desde el 22, y por último el derecho a una maternidad libremente asumida, el derecho al aborto bajo ciertas condiciones, por tanto el derecho al sistema de plazos, sumado en indicaciones, ¿no? Y en estos 3 casos el tribunal ha utilizado la doctrina de la Constitución como árbol vivo de modo determinante, no como un simple obiter dictum, sino como un argumento central.
En primer lugar, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la sentencia del Tribunal Nacional 198 del 2012 resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil del año 2005 en materia de derecho contra el matrimonio. Simplemente se añadió un párrafo al artículo 44 del Código Civil. Se decía entonces, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. A mí me encanta esta reforma, porque se cargan milenios, desde mi punto de vista, bien cargados, bien cargados, ¿eh? No todo lo antiguo es bueno, ¿no? La tortura también es muy antigua, de la muerte y tal, es muy antiguo, tanto como la condición humana. Pero se le carga con una sencillez. En el año 2005 esto fue una turbulencia a cielo claro, ¿no? El Tribunal Constitucional en su día falló que era plenamente constitucional, aunque había algún voto particular. La argumentación del tribunal se refiere, por un lado, al derecho constitucional contra el matrimonio y, por otro lado, a la adopción conjunta de personas homosexuales. Considera que son varias las dos. El derecho contra el matrimonio homosexual se divide, a su vez, en dos partes. En la faceta objetivo individual de la libertad contra el matrimonio y el objetivo, la dimensión objetiva institucional, la garantía de instituto, que es el matrimonio. Como ustedes saben, la Constitución no inventa las instituciones jurídicas, de alguna manera las recibe, es verdad que puede transformarlas, pero si no las transforma expresamente, en la medida en que no lo haga, las recibe tal como están expresas en la tradición jurídica expresada en el Código Civil, en este caso es otro, ¿no? Bueno, el matrimonio, dice la sentencia, es un instituto de derecho civil reconocido por la Constitución, goza de su protección, es una garantía de instituto, por tanto, está protegida frente a las leyes que la pueden desnaturalizar. En definitiva, esta idea de garantía de instituto es muy parecida a la de contenido esencial. Ambas tienen pedigrí alemán, ¿no? Aunque la idea de garantía de instituto para las instituciones de derecho privado, garantía institucional de derecho público, por ejemplo, los entes locales, la garantía, ¿no? Saben que se crea la doctrina y los tribunales alemanes en el periodo de entreguerras con una finalidad conservadora, ideológica conservadora, porque en el periodo de Weimar, legislador por primera vez democrático, con capacidad de transformar instituciones seculares, se crea esta idea como un límite a la actividad del legislador, digamos, demasiado progresista, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el punto crítico es si el matrimonio homosexual desnaturaliza la institución del matrimonio. El tribunal considera que la regulación constitucional del matrimonio, que procede del 1978, es nuestra Constitución, se refiere al matrimonio heterosexual. Es más, el artículo 32, vigente aún, de la Constitución, se refiere a hombre y mujer como titulares del derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad. Este artículo perseguía la plena igualdad jurídica entre el casado y la casada. No perseguía prohibir el matrimonio homosexual, pero por supuesto se daba por descontado. Es evidente. No podemos ser tan ingenuos de pensar, no, el legislador civil no se había pronunciado sobre este asunto, claro que se había pronunciado, y el constituyente también. Era tan evidente que no cabía el matrimonio de homosexuales que ni siquiera se decía. Pero bueno, claro, tenemos ese artículo 32. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional Español? Acude a la doctrina de la Constitución como árbol vivo para concluir que la nueva regulación desarrolla la institución del matrimonio conforme a la cultura jurídica actual. ¿Y qué elementos de la cultura jurídica actual señala? Pues señala 4. El derecho comparado, mostrando una tendencia creciente al reconocimiento del matrimonio homosexual, y está, por ejemplo, a México, en esa época ya. El derecho internacional de los derechos humanos, a cuya luz deben interpretarse los derechos españoles. Nosotros también tenemos algo parecido al artículo 1 constitucional mexicano. Las estadísticas oficiales que confirman que en España existe una amplia existía, en la sentencia de 2012, existía una amplia aceptación social del matrimonio homosexual. De hecho, dice que entre 2005 11
Desde que se aprueba la ley hasta que el tribunal lo resuelve, se habían celebrado 22.000 matrimonios entre personas del mismo sexo. Y por último, la doctrina científica, que dice que tiene una tendencia creciente al reconocimiento de esto. Esta es la síntesis de la sentencia. La sentencia es muy larga, pero este es el asunto. Bueno, no puedo dejar de hacer notar, sin embargo, que incluso yo, que estoy de acuerdo con la validez jurídica del matrimonio homosexual e incluso de la adopción por personas conjunta por personas homosexuales, este razonamiento del tribunal no me parece consistente. Me parece muy mala sentencia. Realmente penosa desde el punto de vista técnico, ¿no? En la utilización del canon evolutivo, de la doctrina evolutiva, es mala, porque esa utilización de esos 4 elementos es superficial y es nugatoria, ¿no? Primero por la mezcla, dado que el parámetro internacional sí es vinculante, pero el de derecho comparado no. Van todos en el saco como si fueran lo mismo. Por otro lado, en el elemento comparado, no se destaca que en 2011 la mayoría de los estados no permitían. La legislación española es pionera en el mundo. Lo que sí permitían era el contrato de unión civil entre personas homosexuales. Y desde luego no se permitía la adopción conjunta en ese momento. Tampoco el argumento internacional probaba nada, no había sentencias en ese momento claramente a favor. Había solo una sentencia de la Corte Europea contra Francia, en la que se decía que no se puede discriminar a una persona homosexual si quiere adoptar a un niño. O sea, no se puede discriminar solo por ser homosexual. Por cierto, esa sentencia ni siquiera era citada por el tribunal. O sea, que trae más. Bueno, en fin. Las estadísticas. El uso de estadísticas es problemático siempre. Ya sabéis que no debéis utilizar nunca una estadística que no hayáis manipulado previamente vosotros mismos, ¿no? Entre otras cosas, porque sí, es verdad que había niveles que estaban a favor del matrimonio homosexual, pero en ese momento la mayoría de los españoles estaban en contra, seguramente, de la adopción conjunta de niños por parejas homosexuales. Eso fue fruto posterior. O sea, no estaba, en todo caso, no estaba claro, por supuesto, se pasa por ello. Y la invocación de la doctrina, sin nombres, es perfectamente prescindible. Nunca la ha hecho el tribunal. O sea, muchos tribunales citan autores, en tribunales españoles nunca, que en realidad se quiere evitar el discurso de los amigos que nos han citado, o nos han citado mal, o tal. Yo creo que ha sido en España, dado como somos, es bueno no citarnos, ¿no? Pero bueno, la invocación a la doctrina en España nunca se ha hecho, y aquí en ese caso estaba dividida además la doctrina, ni mucho menos era tan pacífica, ¿no? Ahora posiblemente sí. Bueno, así que hay un voto particular de esta sentencia de Manuel Aragón, magistrado entonces, donde rechaza este concepto de cultura jurídica, al que califica de sociologismo jurídico, critica la utilización del estándar de interpretación evolutiva, ya que mediante este estándar, dice Manuel Aragón, no se puede hacer decir a la norma lo contrario de lo que dice la norma, ya que en el año 78 la imagen maestra de la institución es la unión del matrimonio, la unión entre hombre y mujer, su sexualidad, ¿no? Aragón, sin embargo, reconoce un cambio en la conciencia social y, por tanto, entiende que eso se podría haber adoptado, pero es demoledor en la crítica. Desde mi punto de vista, mi maestro no es tan bueno en la alternativa a la interpretación, porque lo que le falta a esta sentencia de discriminación, de matrimonio homosexual, es que el tribunal no utiliza el concepto de discriminación por orientación sexual, lo cual es verdaderamente inverosímil, porque un asunto central de la prohibición de discriminación que tenemos en el artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación homosexual. Un asunto central del Estado discriminatorio se resuelve, sin utilizar las categorías del derecho antidiscriminatorio, que es la que tendría que utilizar. Por eso, en un seminario que tuvimos, esto es una confidencia entre amigos, en un seminario que tuvimos en la Autónoma de Madrid, tenemos el grupo de profesores cercanos a Rubio Llorente, a Manuel Aragón, yo le dije a Manuel Aragón, le dije, maestro, está muy bien su voto particular,
porque a mí se asemeja a un combate de boxeo en el que usted va golpeando a su adversario, arrinconándole, ya lo tiene ya a punto de caer a la lona, pero en el último momento se me abraza al sujeto, ¿no? Porque claro, no remata, no, porque al final yo no me gusta la cultura jurídica, pero hablo de que hay un cambio en la conciencia social. ¿Medido por quién? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Los cambios? ¿Qué es esto de los cambios en la conciencia social? No, que alguien me lo explique. Yo no he desayunado nunca con la conciencia social. Si ustedes la ven, me la presentan y yo ya hablo con ella y lo ponemos al día. ¿Qué es eso de la conciencia social? ¿No? El segundo caso, la segunda sentencia que resuelve el tribunal con el que tengo del árbol vivo es la eutanasia, suicidio asistido. Son dos sentencias del año pasado, la 11 y la 94. Y básicamente lo que viene a decir la mayoría del tribunal es que la prestación de ayuda a morir, como saben ustedes, es un derecho en España, en contexto eutanásico. Esto significa, en dos supuestos, posibilidad de la muerte, o sea, enfermedad terminal, o enfermedad que causa graves padecimientos imposibilitantes de una persona ya no es autónoma. Este segundo supuesto se refiere a los casos en los que las enfermedades neurodegenerativas o grandes tetraplegias, grandes discapacidades, van avanzando hasta un punto que una persona ya no es autónoma, de que se le controlan muy mal los síntomas, etc. En este caso, cualquier persona en España, español o residente en España, legalmente puede pedir que se le ayude a morir. Puede el mismo autoadministrarse la muerte con asistencia médica, o puede pedir que el equipo médico le produzca la muerte. En España, por cierto, no tenemos pentatol sódico, no se maneja y se muere, o sea, la gente muere así. Me lo explica mi mujer que es médico. Primero ponen un relajante muscular bueno, para evitar el dolor, y luego ponen una variante de curare para paralizar los músculos. Entonces el corazón, el pulmón se paralizan y uno acaba muriendo antes de media hora, ¿no? Bueno, una curiosidad. Bueno, este derecho a la prestación de ayuda, que es una prestación gratuita en la cartera del Sistema Público de Salud. O sea, que uno, si está en esos supuestos, tiene derecho a... Bueno, pues el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha dicho que estamos en presencia de un derecho fundamental nuevo. Por supuesto, la Constitución española no dice nada de la eutanasia, ni a favor ni en contra, ni al suicidio asistido. Pero el tribunal conecta este derecho nuevo, lo llama así, con un derecho que sí está explícito, que es el derecho a la integridad personal, porque la Constitución española tiene un catálogo de derechos interesante del 78, pero ya está un poco obsoleto, ¿no? Además somos incapaces de reformar. La hemos reformado ahora por tercera vez para dejar de insultar a las personas con discapacidad, porque en el 78 nos llamaban disminuidos y no parecía molestar a nadie, pero claro, ya la sensibilidad contemporánea, que la Constitución te estén llamando disminuido físico, psíquico y sensorial, ¿no? Dan ganas de decirle, disminuido será usted y su familia, ¿no? No, han cambiado por tiempo. Sí, retoques, no hemos hecho nunca cirugía. Lifting mínimo, porque interesante. Bueno, entonces, el catálogo, digo, está bien, pero claro, ya empieza a estar algo desfasado. En el núcleo duro de los derechos, en la sección primera, capítulo segundo, el título primero, artículos 15 a 29, está el derecho a la integridad personal, física y psicológica. Y es ahí donde el tribunal ha situado el derecho de libertad, digamos, porque finalmente, ¿cuál es el fundamento de un derecho a recibir ayuda a morir? Pues el derecho de libertad, el derecho de autonomía del paciente, conscientemente informado. Yo también creo que hay un derecho aquí frente al dolor físico, ¿eh? Creo que hay un derecho fundamental frente al dolor físico. Dignidad. Sí, de la dignidad, claro, evidente. Sí, lo conectan. Nosotros tenemos dignidad y libre desarrollo de la personalidad en el 10.1, pero es como un principio que luego es desarrollado por cada uno de los derechos, digamos, sería el código genético, el ADN de todos los derechos, ¿no? Pero no sirve para fundamentar por sí solo una pretensión, no es un derecho fundamental, sino el principio fundamental de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, no tenemos en el catálogo de derechos fundamentales un derecho como el de libertad que tienen los alemanes, que tienen el de dignidad como derecho, o no tenemos el derecho de la privacidad, la privacy.
la privacy norteamericana, que permite ahí meter cualquier cosa, o el derecho del artículo 8, la intimidad, privacidad, el artículo 8 del Convenio de Roma. Esas cláusulas generales que permiten descubrir derechos nuevos de libertad, de autonomía, ¿no? No lo tenemos. Entonces, ahora ya sí, el derecho de integridad. Evidentemente, el derecho de integridad, el artículo 15, inicialmente está pensado solo como un muro, una garantía frente a tortura, penas inhumanas y degradantes. No estaban, y bueno, yo no estaba pensando en esto, ¿no? Pero este es el cambio, este es el cambio. Bueno, entonces el tribunal aquí, constitucional, la sentencia en eso es un poco mejor, porque mejora, porque dice, no, a ver, por un lado, el artículo 10.2, el criterio de interpretación nos conecta con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y resulta que en el año 22 había dictado una sentencia muy importante, Mortier contra Bélgica, en la que había dicho que el sistema belga de despenalización de la eutanasia era conforme con el derecho de protección de la vida del artículo 2 del Convenio de Roma. Con lo cual ya estaba resuelto este asunto. Es decir, si leemos, es más, el Tribunal Europeo había venido hablando de un derecho de autodeterminación corporal en contexto eutanásico. Es un derecho, por cierto, del que también ha hablado el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional austriaco, el Tribunal Constitucional portugués. O sea que hay todo un... Aquí, digamos, la leading case, la sentencia en el mundo que cambia la concepción de la eutanasia es Carter contra Canadá, del Tribunal Supremo Federal canadiense, del año 2015. Es una sentencia muy influyente. Yo ya lo vi en el 2015, la comenté y ya la vi. Ese iba a ser el cambio, giro copernicano. Bueno, entonces, bien, desde ese punto de vista, bien, criterio internacional, y luego el tema de la conexión con la dignidad humana, la libertad de personalidad, tal como se cristaliza la integridad. Y esta es un poco la sentencia del tribunal. A mi juicio, sí estamos en presencia de un derecho fundamental nuevo, el derecho a recibir la prestación de ayuda a morir en contexto eutanásico. Solo en contexto eutanásico, ¿eh? No hay un derecho a morir. Sigue habiendo, no hay un derecho a morir. Hay un derecho a decidir cuándo mueres cuando ya te vas a morir. Bueno, pues si eres un enfermo terminal, la mayoría de los casos son enfermos terminales. Van a morir. O sea, no es como los detractores dicen alegremente, no, es que ahora uno va a poder decidir cuándo, o sea, si vive o muere. No. Uno decide cuándo muere y cómo muere. Porque claro, si sigue el curso natural de la enfermedad, pues a morir en medio de dolores terribles, no sé qué, no sé cuál. O no, si hay buenos cuidados paliativos, pero no está garantizado, que es otra. Con lo cual, en realidad este nuevo derecho no es un derecho a decidir morir o vivir, es un derecho a decidir cuándo y cómo morir. Cuando ya te vas a morir o cuando tienes una decisión de vida tan terrible que prefieres morir, ¿no? O sea, que no es que te duela una muela, que ya si te duele una muela ya te lo piensas. O sea, imagínate. Perdón, pero con todo esto que estás diciendo y lo que dijo la magistrada, ¿no sería el derecho a la vida digna? Obviamente en esas circunstancias excepcionales, no libertad, no integridad, no autodeterminación, sino México construiría así, pero en España no, porque en España no se ha trabajado el concepto de vida digna. El derecho de integridad está en el 15 como el derecho de protección de la vida, ¿no? Y ese derecho de protección de la vida más bien funciona como el otro límite del derecho de integridad aquí. Es decir, la prestación de ayuda a morir no es libre del todo porque el Estado tiene que proteger la vida. No, esa es la Constitución Europea y la española. Es más bien el lado que dice que no a ese derecho. Así se entiende en España. Claro, porque no hemos progresado, la jurisprudencia no ha sido tan creativa, tan interesante como la americana y como la mexicana en relación a la vida digna. Pero claro, ahí en la vida digna es una diferencia de aproximación realmente notable. Está muy bien, muy bien. No, nosotros tenemos otra interpretación mucho más hirsuta por el derecho de protección jurídica de la vida. Diríamos, está el derecho a la vida por un lado y el derecho de libertad
paciente por otro. Están pugnando, ¿no? Sería un derecho que habría que ponderar. Bueno, pero yo creo que o sea, por tanto, sí creo que hay un derecho fundamental aquí, un derecho nuevo, constitucional, pero no es un derecho nuevo, como dice la sentencia, sino que es una nueva facultad de un derecho ya existente, que es el derecho a la integridad, podría haber sido el de la vida digna, pero bueno, en España el de la integridad. Y es que sería un derecho implícito del derecho de integridad, o incluso podríamos decir, podría ser un derecho transformado. Posiblemente sea un derecho transformado, claro, porque es evidente que el ordenamiento jurídico prohibía este derecho antes de la ley y de la sentencia que valida la ley. Por último, la sentencia del aborto, la última, que es la 44 de 2023, también utiliza la doctrina del árbol vivo. Se nota que el Tribunal General Español utilizó el mismo esquema para el aborto y la eutanasia, salieron prácticamente a la vez, utilizaron la misma estructura formal de la sentencia, entonces tal y tal y cual. Bueno, como veis, no, en los tres casos no es lo mismo. El árbol vivo se utiliza de un modo muy radical y muy discutible en la sentencia de la homosexualidad, del matrimonio homosexual. En el aborto se utiliza en realidad menos, aunque dicen emplearlo, no lo hacen. Pero esto ya nos pone en revés a los juristas con un peligro de la utilización del canon evolutivo, que es que hay una sentencia en la que el juez suda un poco la camiseta, trabaja argumentativamente para explicar que ha cambiado todo, pero una vez que ha colado esa mercadería, luego en las siguientes ya basta la mención al cambio de conciencia y ya vale un poco todo. Hay una pendiente resbaladiza, digamos, en la utilización desde luego en España sí. O sea, es un canon, claro, yo soy partidario del canon evolutivo, pero cuidado, y ahora hablar un poco, ya para ir acabando, estoy enfilando la recta final, perdóname, porque creo que se estoy pegando aquí una... claro, fijaros, en el primer caso, matrimonio sexual, la Constitución habla de hombre y mujer. Ahí hay un muro literal, un poquito, no solo literal, sino histórico. En realidad, paradójicamente, el canon evolutivo, las normas se han de interpretar de acuerdo a la realidad social del momento en el que han de ser aplicadas, es también un criterio histórico, pero no es la historia del momento de la norma en el que nació, se dictó o aprobó, sino el momento que la norma se ha de aplicar. Pero está enfrentado, ¿no? Pero no deja de ser histórico. Bueno, sin embargo, en la eutanasia es fácil deducir que este es un derecho que está en la penumbra de otros derechos, ¿no? Que cambia la interpretación tradicional. Por eso es mucho más discutible en la utilización del canon en la sentencia de matrimonio homosexual que en la de la eutanasia. Bueno, esta doctrina, la Living Tree Doctrine, que sabéis que es una sentencia en realidad del año 29 del Privy Council, que es el Tribunal Supremo de la época inglés, británico, resolviendo un asunto canadiense, sí, porque Canadá era en la época una colonia, no te imaginar todavía, una colonia de Reino Unido, ¿no? Entonces era el caso de una señora muy famosa que quería presentarse como senadora federal. Por esto, un caso de derecho electoral y un caso de derecho de igualdad de género. Quería presentarse como senadora por primera vez. Y la normativa canadiense hablaba de persona. Personas podían presentarse, pero la interpretación homogénea, tradicional y común era que persona era solo varones. Lógicamente, las mujeres tienen que ocuparse de los niños, ¿no? Varones, persona igual a varón. En 1929. El asunto llega a Inglaterra, entonces el juez inglés, el tribunal inglés, Lord Sankey, resolviendo para los canadienses, que yo me pregunto si lo hubiera hecho para los ingleses, pues yo creo que en la época todavía no votaban las inglesas, pero como resolvía para la colonia, dijo que por persona había que entender también a las mujeres. El gracioso de Lord Sankey, qué bien por él. Una para Lord Sankey. Me encanta. ¿No? Y dice, claro, entonces lo que hace él es decir, esta norma, persona, debe ser interpretada de acuerdo a la realidad del tiempo actual y no del momento en el que se dictó que la intención del... O sea, se trata, en el fondo, la intención evolutiva se trata de emancipar la interpretación del juez de la intención del autor de la norma, ya sea el poder constituyente o el legislador, ¿no?
Claro, ¿qué hubiera ocurrido si la legislación canadiense en vez de persona hubiera puesto varones? Estoy seguro que no hubiera habido primer asunto ese caso, ¿no? Hubiera tenido que esperar mucho después. Tengo un artículo que tiene el doctor Alfonso Herrera, que es un trabajo reciente que he hecho para un libro homenaje a uno de mis maestros, que se llama Javier Jiménez Campo, que es letrado del tribunal, y ahí está toda la bibliografía. Todo lo que os debo lo pago. Bueno, luego he criticado las sentencias españolas. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la doctrina del árbol vivo, tenemos esta cosa que dicen que es canadiense, aunque era inglesa, aunque luego es verdad que eso ha desarrollado en Canadá una línea interpretativa del árbol vivo, pero en Canadá ese debate es muy canadiense. Es un debate en el que lo que se dice es que las normas de la Constitución han de interpretarse de acuerdo a la realidad social, es decir, ellos dicen de una manera abierta, en el momento en que se aplica la Constitución, y no desde la voluntad del constituyente. Es decir, que la integración evolutiva en Canadá tiene un enemigo concreto enfrente, que conocéis bien, que se llama doctrina originalista. Pues claro, el originalismo no solo pega en Estados Unidos, también en Canadá, que en gran medida es una prolongación, ¿no? En algunos aspectos, en otros no. Claro, o sea, en realidad el tema de la integración del árbol vivo en Canadá es algo que tiene que ver con el originalismo. Claro, que es un debate muy norteamericano, claro, pero que no tiene ningún sentido en México, en España, en ningún país que no sea México, que no sea Estados Unidos, ni siquiera en Canadá. No tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido del originalismo en Estados Unidos? Bueno, tú tienes una Constitución del 18 que no tiene catálogo de derechos y por tanto el juez puede decir absolutamente lo que quiera. Y es que de hecho dicen, la Constitución es lo que el juez dice que es el realismo norteamericano, ¿no? Entonces el originalismo es un intento de limitar, es lo más parecido a un positivismo jurídico, es un intento de limitar la posibilidad creadora del juez omnímodo. ¿No? Por lo menos eso, claro, al final llega a unas conclusiones ridículas, porque tú estás interpretando una norma del siglo XVIII en un contexto del siglo XXI. ¿No? El riesgo de incertidumbre no se produce. Por cierto, yo también digo en el texto, y solo lo apunto de modo provocador, como sabéis, el originalismo está ligado al positivismo, que siempre es ideológicamente muy conservador, el formalismo jurídico siempre es conservador ideológicamente, y está muy ligado a estos sectores de Estados Unidos, digamos, muy ideológicamente conservadores, muy ligados al movimiento evangélico, porque si os fijáis, el originalismo, es decir, la norma de interpretarse de acuerdo a la voluntad de su autor, conecta la interpretación jurídica claramente con la interpretación teológica protestante, digamos, ¿no? ¿Qué se busca? ¿Cómo interpretamos la Biblia? Pues a partir de lo que el gran legislador del universo, que es Dios, quiso allí expresar, ¿no? Pero en realidad, en los ordenamientos mucho más secularizados, digamos, la norma es más inteligente que su autor. Porque la interpretación originalista, a partir de la voluntad del que la establece, es una interpretación jerárquica. Establece una jerarquía interpretativa, o sea, realmente el que decide es el que lo aprobó, el que no. Mientras que los ordenamientos contemporáneos, esto no funciona así. Damos prioridad a otro criterio hermenéutico, que es el criterio teleológico o lógico, el ratio legis, lo que la norma persigue, no tanto lo que quiso el legislador, porque la norma es mucho más inteligente que su autor, como ya decía Radbruch, ¿no? Pero este original, en fin, en todo caso, quiero decir que tú traes lo de la doctrina esta del árbol vivo, que es algo muy bonito, pero esto es literatura, señores, el derecho, joder, pues no lo traiga, porque es un debate de otro país. A mí me encanta el derecho comparado, me encanta. Y creo que tenemos que mirar lo que se hace, pero hay que hacerlo bien. Y mucho más un tribunal constitucional. Porque, claro, traes una etiqueta y la traes así. Traes mercancía averiada, ¿no? En realidad. Y además que en España tenemos un criterio
el Código Civil, los años de que sea, el criterio sociológico, evolutivo, las normas deben ser interpretadas de acuerdo a la realidad del tiempo. Es verdad que la concepción como norma jurídica es diferente a otras normas, mucho más abierta, tiene otros tipos de criterios, pero siguen siendo válidos los tradicionales, los que formuló Savigny en su sistema, el lógico, el gramatical, el lógico, el histórico, en fin. ¿No? En fin. ¿Qué ocurre con estos casos, por otro lado? Si miramos fijamente la sentencia, en realidad la ratio decidendi no es la eutanasia, por ejemplo, no es el criterio evolutivo, no es el cambio de mentalidad. Si os fijáis, el núcleo exegético del tribunal, que la propia sentencia no explicita, es, por un lado, el criterio internacional. Los derechos españoles deben estar, habiendo una sentencia tan clara del Tribunal de Estrasburgo, ni siquiera tenía una pequeña física autoridad, es que tenía depresión. Por cierto, depresiones muy graves, ¿eh? O sea, no era la depresión que tenemos todos un lunes por la mañana. Una depresión de verdad gorda. De acuerdo, sí. Vamos disipando las nieblas del jueves, viernes. Sí, ¿no? No, era grave, pero una enfermedad psicológica, pues cuidado con eso, ¿no? El Tribunal Nacional Español ha dicho enfermedades psicológicas como motivo principal de eutanasia, no. No, pero bueno, aunque todas tienen una implicación psicológica, claro. Cuando te dicen que te vas a morir, eso no suele ser muy agradable. No, en realidad, por un lado el internacional y por otro lado es el teleológico, claro. Es que el propio artículo nuestro, el 3.1 del Código Civil, dice que el principal elemento hermenéutico es el teleológico, la ratio legis, ¿no? En realidad, el legislador ha interpretado la integridad para proteger a las personas de un contexto nuevo, sufrimiento muy grave, de tal y cual, ¿no? Lo que busca es que las personas tengan más capacidad de libertad a la hora de decidir estos asuntos de su muerte y de enfrentarse al dolor y frente al dolor físico. O sea, que no es una conducta exigible tener que aguantar carros y carretas, ¿no? O sea, en realidad el canon decisivo es el teleológico, como no puede ser de otra manera. Es decir, que el Tribunal Nacional Español tiene una sentencia que, como muy a menudo me pasa, coincido con el fallo con ella, pero no en la argumentación. No, está mal argumentada desde el punto de vista. No hacía falta recurrir a la doctrina del árbol vivo. El criterio evolutivo en realidad es un criterio ancilar del teleológico, auxiliar del teleológico. O sea, podemos acudir a un cambio de mentalidad colectiva sobre este asunto para explicar por qué el nuevo propósito de la norma tiene estatura constitucional. Bueno, y hasta aquí lo que quería contar. El del aborto, fíjate que el tribunal apenas utiliza, o sea, cita la sentencia, la última sentencia de las cita, criterio evolutivo, reino del árbol vivo, y hay un párrafo de la sentencia del matrimonio homosexual que siempre citan. Por cierto, tienen 3 votos discrepantes de magistrados conservadores que citan el voto particular de Manuel Aragón, sin citarlo expresamente, y citan lo mismo y diciendo, a ver, la Constitución, el asunto central de esta sentencia ha sido el criterio evolutivo, pero es que no ha sido el criterio evolutivo. El Tribunal General razona y dice, vamos a ver, básicamente en esa sentencia pasamos de un sistema de indicaciones, de 3 casos, a un sistema de plazos. Y luego indicaciones, con la vida de la madre, todo esto, ¿no? Entonces, el tribunal valora si el sistema de plazos es conforme al deber estatal de protección de la vida. Y lo que dice el tribunal es que dentro del derecho de integridad personal, por eso he encontrado aquí el derecho de libertad de tomar decisiones, está el derecho a la maternidad libremente asumida. Y por supuesto, derecho del que no se habla nada en la Constitución expresamente, pero sí se hablan algunos textos internacionales, etcétera. Entonces, dice el tribunal, así como en la eutanasia tenemos derecho a integridad por un lado, deber estatal de protección de la vida, por otro, y el sistema legal permite ese equilibrio, en el aborto tenemos por un lado el deber estatal de protección de la vida del nasciturus, y por otro lado tenemos la libertad de decisión de la madre, libertad de respeto a su maternidad. Entonces están en competición, por eso el sistema es de plazos, tiene que tener algún límite, porque una mujer no puede abortar
todo el tiempo. Puede abortar un periodo y luego solo de modo limitado, o sea que tampoco es una barra libre total. Por cierto, que en España, pensando que el sistema de plazos es más, en principio, favorable al aborto, y sin embargo hay menos abortos en el sistema de indicaciones. O sea, tenemos un sistema de indicaciones que no se seguía en la práctica, de tal manera que aquello era un sistema de aborto libre, grave riesgo de la salud psicológica de la madre. Y ahí era todo. O sea pero un fiscal especialmente intenso podía perseguir a los médicos que habían participado. O sea, había una inseguridad jurídica, una desigualdad jurídica en la aplicación de la norma terrible y no había voluntad de aplicar la norma porque en realidad en España socialmente el aborto ya hace décadas que se asumió como un derecho más. Es verdad que es un derecho. Alguien ha hablado de los derechos trágicos o de los derechos infelices, aquellos que solo tienen una solución mala y otra peor, ¿no? Como el aborto. El aborto, claro, que realmente sí, hay una vida humana en formación que se frustra. Eso no es una pastilla anticonceptiva, ¿eh? Eso hay que tomárselo en serio. Pero por otro lado, la conciencia contemporánea, pues es muy complicado hacer a una mujer madre en contra de su propia voluntad. O sea, lo que entendemos por autonomía hoy en día, ¿no? Entonces, ¿Y habla de los derechos de las mujeres también? sí, sí, un poco. O sea, proyecto de vida o solamente Habla algo de la igualdad de género, sí, lo sitúa en la igualdad de género, pero no mucho, no hace algo. Por eso hay un voto concurrente de Venezuela Balaguer, entonces el que habla así de esto mucho más, ¿no? Digamos, que permite esa alegría ya feminista. Sí, sí, vamos, está presente la verdad. Claro, de hecho, la maternidad libremente asumida es un derecho que también está conectado con la igualdad de género, absolutamente, claro. Bueno, y hasta aquí lo que quería contaros. Tenemos un criterio de interpretación que se maneja técnicamente de modo discutible. Y diréis, bueno, en realidad estoy de acuerdo con el fallo. Y yo digo, sí, pero es que a los profesores nos pagan por criticar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos has puesto muchos temas a propósito de un tema muy concreto que creo que es precisamente la utilización del método sociológico activo. Y voy a atreverme a hacer un apunte muy sencillo porque no diría que no me contestes de inmediato, sino esperar quizá a que te vengan los demás para que no pueda yo contestar, pero quería hacer algunos cuestionamientos, ¿no? La tesis que que has defendido es que no todo valdría en la metodología y tampoco valdría en la argumentación para resolver la creación de derechos nuevos. Eso es lo que creo que es central en tu tesis. Esto significaría, esa es una primera duda, que no tendríamos respuestas correctas, o más bien lo contrario, tendríamos respuestas correctas en el derecho constitucional al hablar de derechos nuevos, es decir, solo habría una ruta, o al menos habría, claro, más razonables que otras rutas, para poder entender que hay una legitimidad, si es que esa palabra se puede utilizar en la creación de derechos nuevos en las sentencias. La otra cuestión, como duda también, es muy crítica tu apreciación en relación con lo que la sentencia llama cultura jurídica, ¿no? Pero ¿cómo podríamos entender que se pueda acreditar o probar la cultura jurídica? Es un objeto de prueba, es decir, ¿cómo podemos acreditar que estaríamos hablando razonablemente de eso que nos va a llevar a modificar un cierto sentido jurídico de un ordenamiento, ¿no? Otra cuestión, bueno, insisto, apuntes sueltos, ¿no? Tiene que ver con la lectura crítica de la norma. Si el límite es el texto de la ley o el texto de la norma jurídica, podríamos hablar objetivamente de límites a la creación de derechos nuevos, si es que rompiendo la letra de la norma jurídica podríamos considerar de todos modos que hay una racionalidad en la creación. Es decir, ¿qué límites habría? Si incluso si recorremos de manera razonable la ruta del sentido del criterio evolutivo, podemos entonces, no tendríamos a la ley, la letra de la Constitución. Pues todo valdría, pero ¿en qué sentido? Claro que nos has puesto tú la crítica de que no todo vale, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿qué límites tendríamos?
Y una otra última cuestión, ¿no? Que era un suelto, decía. Hay veces en que el legislador protege un cierto derecho o bien jurídico valioso, incluso colocando una sanción penal. Es decir, para prohibir una conducta que pueda alterarlo, modificarlo. En un tribunal sería relevante que un tribunal o crítico, que un tribunal pudiese saltar de la sanción penal, incluso a tener un derecho, una libertad nueva, eliminando la sanción penal, incluso el tribunal. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestra Suprema Corte creó un derecho nuevo, el derecho al consumo de la marihuana en un sentido lúdico. Cuando había una sanción, lo así existe todavía, bueno, hay una interpretación ahí que se ha generalizado, para la posesión, por supuesto, el consumo, el trasiego de algunas estupefacientes. El tribunal, la Suprema Corte determinó la imposibilidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico, incluso diciendo que para esos casos la sanción penal no valdría. ¿No? Entonces, puede dar esos saltos el tribunal, es decir, el legislador ha establecido una cierta tipicidad, pero el tribunal no solamente elimina, o bueno, crea un derecho nuevo, pero además elimina la sanción para personas que un amparo en el aspecto técnico, pues solo porque las personas que, bueno, que ya, ahora sí abro la mesa para más. Sí, sobre esta, bueno, creación de nuevos derechos, por llamarlo así, por esta, criterios de evolución, de cambios de la sociedad, me ha llamado algo la atención que no tanto abarcamos sobre derechos humanos, sí. Esta nueva visión que se tiene sobre los animales sintientes, que la legislación, creo que igual recientemente en España y algunos fallos jurisdiccionales, se ha cambiado de esta visión del Código Civil de ver a los animales como bienes a lo que ya son leyes y algunos fallos de reconocerlos a los animales como seres sintientes, tratando de, bueno, evitar una situación de maltrato animal, ya sea pues, desde la situación que se les tiene como mascotas, como espectáculos, ya sea circos, acuarios, a lo mejor más debatida, sobre todo por el contexto cultural de varios países, de peleas de gallos, en tauromaquia, y que inclusive en México, pues también a través de fallos jurisdiccionales se ha visto esta temática recientemente, y de hecho ya hay también una iniciativa constitucional sobre reconocer a los animales como seres sintientes. ¿Cuál sería su opinión sobre esta evolución y cuál sería la interpretación que se le podría dar a esta, pues ahora sí que para mí vanguardista, porque sí es un cambio completamente radical de ver a los animales como bienes, como cosas, a este nivel de reconocerles derechos? Esa sería mi inquietud. Gracias. Dos temas, Fernando, si me permites. Uno, si no la interpretación es creación de nuevo derecho, sí, en singular, no nuevos derechos, sino nuevo derecho. Y la otra, la naturaleza de los derechos como fundamentales. ¿Depende de su esencia o depende de su formalización en la ley o en la Constitución? Gracias. Bien. Quizá una última. Adelante. Ok. Bueno, algo que me llamó la atención, que creo que es muy importante y se viene a instalar en un debate que actualmente creo que tiene que ver con, incluso, ¿no? Algo que ya hemos estado comentando antes en otras sesiones sobre, pues, el Poder Judicial en sí mismo, ¿no? Y esa, digamos, actividad que realiza, ¿no? En todo caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y algo que me llamó la atención es sobre la metodología, en algunos casos, que se tiene para resolver, ¿no?, determinadas controversias, cuando evidentemente el centro del debate son derechos fundamentales, derechos humanos. Y me vino a la mente una resolución y una crítica a esa resolución cuando establece
352 de 2018 se analizaba sobre, pues, bueno, el derecho activo de las personas privadas de la libertad. Y en ese caso, bueno, una sentencia, ¿no?, que evidentemente reconoce ese derecho, da algunos matices de cómo debe garantizarse el derecho, pero hubo una crítica muy interesante que realizaba el doctor Ariel Yulitsky sobre la metodología empleada por la Sala Superior para llegar a esa conclusión. Y es que, como usted comentaba, en este ejercicio de análisis del derecho comparado, pues en realidad es que no hay una metodología de aplicación del derecho comparado. ¿Qué quiero decir? Las referencias utilizadas por Sala Superior para resolver ese caso en realidad fueron enunciaciones aisladas, legislación de diferentes países que, dice el doctor, en realidad no tenía una relación sistémica con lo que pasa en México o con el sistema jurídico mexicano. Había algunas notas marginales a Colombia, a países europeos, incluso países asiáticos, porque claro, ellos habían resuelto situaciones de fondo muy parecidas, pero pues la metodología fue esa, ¿no? Enunciaciones a esos países sin un análisis de fondo de la metodología, que en todo caso, bueno, lo que yo pensaría es que la estructura metodológica para resolver esos casos implica un análisis, digamos, lo que propone, por ejemplo, el doctor Lucio Pegoraro, ¿no? Análisis del sistema, de las condiciones constitucionales, etcétera. Y esa resolución no lo hace, pero aún así llega a, digamos, a una conclusión para garantizar un derecho, digamos, de una manera maximizadora. Entonces se me vino a la mente eso, que es un caso de lo que, por ejemplo, denominaría Josep Aguiló, pues un garantismo espurio, ¿no? De la utilización de ciertas técnicas para llegar a ese tipo de conclusiones. Muy bien, Fred. Obviamente. Empiezo por la verdad es que totalmente de acuerdo. Yo creo que el derecho comparado hay que utilizarlo por parte de un tribunal con pinzas. Normalmente cuando leo sentencias, el derecho comparado que yo utilizo y el que se toma la sentencia no coinciden nada, porque además el tribunal puede simplemente tomar decisiones de otros países que le convienen, ocultando otras de peso que no le favorecen. Además, a ver, fuentes del derecho, primero de derecho comparado no es fuente del derecho. Es un elemento interpretativo ad maiorem, gloria dei, ¿no? Puede ser interesante, pero hay que concederle un peso muy relativo. Muchas veces, además, se confunde el elemento comparado con el elemento internacional. El elemento internacional sí vincula, el comparado no. Entonces, cuidado, a veces el internacional se trae mal también. A mí me parecía estupendo el Tribunal Nacional Italiano, tenía en tiempos a letrados de otros países que le permitían, digamos, afinar mucho en el derecho comparado con el derecho internacional. Tenía europeístas, ¿no? Especializados. Cuidado con el derecho internacional comparado. Fíjate, ¿cómo interpretar si un reo tiene derecho a votar? Pues nuevamente yo creo que lo más lógico es utilizar el criterio teleológico. El criterio teleológico en este caso tiene que ver, por un lado, con el principio pro libertate, que afecta también a los reclusos y la máxima expansión de este derecho, y conecta con la finalidad de la pena. ¿Qué finalidad tiene una pena? La retributiva, pero también entendemos que la reinserción social y otras. En todo caso, en el derecho penal contemporáneo, derecho, diríamos, constitucional penal contemporáneo, debiéramos entender que a una persona privada de libertad se le deben suprimir o suspender solo los derechos estrictamente ligados al cumplimiento de la pena, evidentemente la libertad de ambulatoria, etcétera, pero no otros que no tienen que ver con su situación de reclusión de libertad. Es decir, que uno porque entra en la cárcel no pierde todos los derechos. Y entonces, a lo mejor graciosamente se le van dando, sino que pierde el derecho de libertad. Y ligado a esto, pues, ¿no? Pero ¿se puede organizar en el seno de la cárcel un sistema de votación que garantice la limpieza, tal? Sí, sin ninguna dificultad.
sea, claro, si solo pudieran votar saliendo de la cárcel, a lo mejor podrían ver algún obstáculo aquí, pero vamos, no hay ninguna razón. O sea, el argumento aquí es, utilizando el teleológico, no hay ninguna razón convincente de peso para eliminar el sufragio activo. Si la hay, para eliminar el sufragio pasivo, porque evidentemente no va a poder desempeñar su cargo a cabalidad. Está hablando en términos jurídicos. Claro, los anglosajones ven este tema desde un punto de vista moral. Un tipo que ha fallado a la comunidad no tiene derecho a participar en las decisiones de la comunidad. Ese tipo de moralidad política anglosajona no es la de la tradición ilustrada europea continental y americana. Nosotros nos movemos con otros parámetros de la dignidad humana. Los norteamericanos no hablan de dignidad humana. Hablan de algo. Pero en la literatura norteamericana, vosotros veis que utilizan dignidad, más bien su criterio es otro, es el de utilidad, de proporcionalidad entre ventajas, bueno, de derechos civiles, ciudadanía, etcétera, pero no. En fin. Segundo, bueno, no dices nada. Claro que es un nuevo derecho, no ya líquido, como decía Zagrebelsky, es un derecho gaseoso, ¿no? Claro, nuevas reglas, hay un peligro de que un tribunal excesivamente activista se convierta en, no en el cuarto poder, sino en el primer poder. Claro, efectivamente. Ese es siempre lo que está detrás. Y luego, sin olvidarnos que, claro, que un tribunal máximo puede jugar en sentido positivo, puede jugar en sentido negativo. Cuidado porque los tribunales los carga el diablo. O las mayorías de los tribunales las carga el diablo. O sea, tienes toda la razón. Y en cuanto a los derechos fundamentales, yo creo que ambas cosas, ¿no? Creo que un derecho fundamental es, desde el punto de vista formal, es un derecho subjetivo, por tanto, con exigibilidad judicial. Son derechos subjetivos, no tiene efecto, no un principio, no un valor. El derecho subjetivo está en el texto constitucional y que es resistente, por tanto, frente a todos los poderes públicos, incluido el legislador. Pero claro, es un derecho que está conectado con la tradición jurídica de la comunidad sobre la dignidad, o sea, la concreción de la dignidad. O sea, elementos formales y elementos materiales. Y precisamente porque está el elemento material, eso hace que el elemento formal se vaya. Lo sano sería modificar la Constitución, ¿no? Para que el traje, claro, el texto es un traje, pero luego, claro, materialmente con la evolución, por dentro va engordando, cosa que me pasa a mí muy a menudo. Está en el momento que ya, por vía de interpretación, pues no da, hay que reformar. Bueno, reformar, sí, tienes toda la razón. Y bueno, y en cuanto a los animales sintientes, sí, es un tema precioso. Hay otro tema ahí precioso, que es el de los derechos fundamentales que se otorgan ya, no ni siquiera a animales, sino a seres inertes como montañas, ríos. Es algo que nos viene de América Latina, pero que en España, sí, la albufera, o sea, perdón, la albufera no. El Mar Menor en Murcia lo han declarado también como sujeto de una cosa. A mí me suena, yo estudié Derecho en otro siglo, a mí todo esto me suena esotérico, y no sé qué ventajas tiene atribuirle su titularidad a un río. O sea, es para enfatizar. Yo creo que ya una cosa es el derecho, otra la literatura. Y ya nos vamos a la literatura. Pero en cuanto a los animales sintientes, sí, tiene mucho interés, sí, muchísimo interés. Pero entre otras cosas, por ejemplo, acaba de haber una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que validas la prohibición belga, los dos, tanto la región flamenca como la valona, que prohibía a los carniceros musulmanes sacrificar, y a los judíos sacrificar los animales sin previo aturdimiento, porque el rito kosher y el halal no tienen aturdimiento. Sabéis que se les degolla a los animales mirando por ahí de cara a la Meca y tal, se les degolla sin aturdimiento. La normativa exige aturdir. Entonces, se ha planteado aquí el tema de la libertad religiosa y por otro lado, protección de animales. Claro, no es lo mismo proteger un animal como cosa que proteger a un ser vivo sintiente. Y además ya con estatura constitucional. Claro, ahí ya la ponderación, en todo caso los belgas prefieren los animales que los musulmanes. Como los alemanes y todo. O sea, que ya hace tiempo que ya la jurisprudencia estaba fallando a favor de los animales y no de los musulmanes. Y luego, bueno, lo que dice Alfonso, claro, es lo malo de hablar de toros hablando de un torero, porque tú has escrito sobre este tema, sabes más que yo de aquí a China,
A ver, la cultura jurídica, la evolución, derecho comparado no. La cultura jurídica se puede mostrar en la evolución legislativa institucional. Por ejemplo, antes de llegar a la eutanasia ya había habido reconocimiento del principio de consentimiento informado, reconocimiento del testamento vital. El derecho comparado puede ser útil si se hace bien. Por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos es clave. Y por otro lado, una interpretación teleológica, o sea, desde la idea humana de la nueva realidad, ¿no? O sea, pero existe una cierta construcción, pues como la que he hecho rápidamente esbozado en relación a un preso. Un preso, solo por ser preso, ya no puede participar a la toma de decisiones. O sea, ya renunciamos a la humanidad y a la ciudadanía. Este sujeto, por lo menos mientras está ahí, es un bien mostrenco, ¿no? Es un idiota, no es un ciudadano. Pues sí, eso habrá que privarle de libertad, casi a los cosas. Pues no podrá tener el derecho de reunión pacífica sin armas en la calle. Hay algunos derechos que no, que tendrá de modo limitado. Pero ese, ¿por qué? O sea, hay que explicar, como es un límite de un derecho, habría que explicar por qué limitar ese derecho y habría que meter ahí un principio de proporcionalidad fuerte y muy serio. Claro, finalidad, idoneidad, que no lo supera. No lo supera. En los países anglosajones sí, y dicen, no, el sujeto no es ciudadano, este es un indio terminal. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Todos nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Sin desayuno. Aunque le voy a después Desayuno. pero voy a